Bienvenidos y bienvenidas a Cine Experiencia, un podcast para hablar de cine y filosofía irresponsablemente. Mi nombre es Laura. Y yo soy Vivian y hoy tenemos, nuestro tema es un invitado. Sí, no hay tema, hay un invitado. Hay un invitado. Y es un señor muy famoso del internet, es una celebridad prácticamente. Es una persona además súper polifacética, es profesor de cine, ya nos dirá el mejor. Es máster en escrituras creativas, es crítico de cine, también es realizador audiovisual, ha hecho algunas cosas. Es escritor, ha hecho ha hecho como una novela, creo, y viene en camino otra, ya lo sabremos. Y ya. Entonces, y estamos muy felices de tenerlo acá y es un honor en verdad que nos acompañes en este espacio. Y es el señor Davis Cortés. Gracias. No, gracias por invitarme. ¿Cuándo vas a decir el nombre? Ya cómete la maldita naranja. Es que es culpa de él por hacer tantas cosas. Y me faltó decir que obviamente mucha gente lo conoce pues porque es comediante o algo así. Fui. O algo así. O eso dice. ¿Cómo así? Algo así. ¿Y cómo así fui? No, pues estuve en una serie que se llama Con ánimo de ofender porque estaba por esa época como coqueteando con el mundo del stand-up, pero no me siento como tan comediante de stand-up porque pues nunca hice como una carrera así muy juiciosa en esa área. Pero cuando estaba, digamos, jugando al stand-up como quien va a un billar a jugar a hacer unas carambolas, pero no es billarista, surgió lo de Con ánimo. Y pues lo de Con ánimo ya es digamos, un formato de YouTube, es una serie web, bueno, ahí digamos tiene varias etiquetas. Y digamos que los que aparecimos ahí hacemos un tipo de comedia que es como una comedia repentista, conversacional, improvisada. Y varios de los que estaban ahí son como de la escena del stand-up colombiano, entonces por eso varios de los que están ahí se asocian con el adjetivo comediante. Pero no todos los que salimos ahí somos comediantes o son comediantes. Pues yo no me considero comediante, entonces de pronto lo digo como por el respeto al gremio, que algunos dirán como, ay, yo sí llevo 20 años haciendo esto y usted no, entonces bla, bla, bla. Lo que siempre pasa en los gremios. Ok. ¿Y ser comediante también es como tener guiones? No, pues lo que pasa es que, a ver, digamos que el humor o la comedia es algo muy general, ¿no? Y como transversal a muchas cosas, existe desde hace mucho tiempo, ¿no? El adjetivo comediante, digamos, se suele aplicar a la gente que hace stand-up comedy. O sea, como que casi que exclusivamente a la gente que hace stand-up comedy. Por lo menos en español. Pero en inglés sí se le dice comedian a la gente que se dedica en general a cuestiones que tengan que ver con el humor. Así como en español se le dice humorista a los que se dedican a cosas que tengan que ver con el humor. O cómico también, digamos, en la tradición más española de España, se le dice cómico a todo lo que tenga que ver con humor, sea televisiva, sea escénica, sea gráfica, sea textual, se le dice cómico. Entonces, es como más bien por ese lado. Acá se le conoce como comediante al que hace comedia de stand-up y en la tradición anglo se le conoce como comediante a cualquiera que haga algo relacionado con humor, así no sea escénico. Justamente de eso vamos a hablar. No, mentira. No de eso propiamente. Como en todas partes. ¿Y por qué te fuiste de Con ánimo? Eso no es lo que vamos a hablar acá. Vamos a hablar de... Bueno, primero, claramente, o sea, te gusta mucho el cine, ¿no? Y si estudiaste cine, ya no me acuerdo. Sí, en la Nacional. Y cómo empieza un poco ese gusto ahí, dinos un poquito para después pasar a las pelis de las que vamos a hablar hoy. No, pues el gusto por el cine sí empieza mucho antes, ¿no? Como el 94, más o menos. ¿Usted ya había nacido en el 94? Yo... Más o menos. Bueno, tú también. Sí, ¿Por qué tan somos reacias súper a decir contemporáneas y me dice No, es que estaba pensando en qué parte del 94, pero claro, es que igual yo ¿Qué soy de parte enero del del 94, entonces en última sí, en cualquier ¿Tú parte del naciste en el 94 yo ya había 94? nacido. A menos que haya sido los primerísimos días de enero, no. Mira, si fue el 1 de enero, no. Sí, hay la base toda específica. Yo tenía un año. Tenías un año en el 94. Ok. O sea, ¿en qué año naciste? No, ya. O sea, ¿Y si cuántos parecían meses? ¿Y matemáticas. cuántos días? Pero sí, súper reacios con la edad, no entiendo. Bueno, en fin. No. Pues, Todo el mundo sabe cuántos años tenemos, todas ancianas ¿sí? aparte, sí. Sí, No, no, pues. a mí no me importa. No, y a mí además tampoco. es bien sabido por mí misma que soy muy anciana. O sea, yo soy, desde muy chiquita, tengo como un alma de anciana. ¿Es bien sabido por mí mismo? Sí,
Porque Ok. seguramente la gente no lo sabe, pero yo sí. Ah, O le tu digo a propio- todo el mundo. Es dentro del conocimiento de sí mismo, O sea, tú has la divulgado eso filosofía. bastante, sí. Ok. Bueno, en fin, 94. Como que en el 94 hubo un mundial, ¿no? Y mis papás compraron un VHS para grabar ese mundial, porque existía el run run de que un aparato era capaz de capturar cosas por la televisión, ¿no? Pero entonces ellos nunca han sido mucho como de manejar máquinas, entonces me pusieron a mí a grabar los partidos. Y pues a mí el fútbol nunca me ha gustado. Y como que lo hice en principio a regañadientes porque creí que no era posible. Era como para decir, como debe ser un invento, lo dieron de esta forma. Y no, sí era posible. Sí era posible. Y como que ahí Y lo hizo, y el hubo como maldito una especie aparato lo de hizo. magia o algo así. Magia, como una especie de alquimia analógica. Fue No, fue para algo ti muy como la bonito. revelación Sí, de fue algo los Lumière o algo así. sí, más o menos, pero obviamente en términos más pop, en términos más contemporáneos, más domésticos. Y fue como algo que estaba en el torrente televisivo que parecía como un caos allá del otro lado, que uno como que tenía que controlarlo con una TV guía y con cosas así, que era como si fuera el oráculo de Delfos, la TV guía, como uno consulta el oráculo y el oráculo dice que a tal hora van a dar tal cosa y uno espera esa hora y luego prende el televisor y uy, sí, cumplieron, sí, era algo como muy extraño. Y que además hubiera un aparato que pudiera, digamos, de ese caos así como capturarlo y encapsularlo en ladrillos de plástico negro, para mí fue como magia, ¿no? Entonces como que les grabé los partidos a ellos, pero luego de que ya pasó el mundial empecé como a grabar mis propias cosas y creo que esa fue como como el primer contacto así, digamos, pasional con el cine, como la magia de la grabación, ¿no? Así como algunos se conectan con grabar canciones de Radioactiva por un cassette o cosas así. Pues en mi caso fue eso, fue como grabar alocuciones de Pastrana, bueno, yo no sé si se puede hablar de Pastrana acá, pero ¿Qué? alocuciones presidenciales, sí, yo grababa de todo, estaba loco, grababa cosas de todo tipo de materiales, hasta que después empecé a grabar como películas de Canal Caracol, como que Desperado fue como una de las primeras películas que grabé. En Canal A había un ciclo de Canal A. películas. El del león. El del ¿Era el Sí, del león. león? El del no, o león. sea, anotando aquí qué edad tienes más o menos. Sí. Pero pues bueno, en fin. Había como un ciclo de Spielberg, ¿no? Y entonces dieron E.T., dieron Jurassic Park, tal cual. Y entre esas también dieron Volver al Futuro, que no es propiamente dirigida por Spielberg, pero él la produce. Y esa también pues las grabé las tres y me las vi muchas veces. Y como que había como una magia entre grabar, que era que supongo que es como alguien que cocina y vela que la vaina no se le riegue o algo así, y luego verlo grabado, como que se siente orgulloso de algo que hizo y tal. Y como también había una magia entre grabar y cortar antes de que saliera comerciales, Sí. en identificar como que el logo del canal como que se iba disolviendo, como para avisar que iba a salir a comercial. Entonces como, uy, se va a disolver, entonces no se alistaba tal. Porque casi siempre el control se dañaba, entonces no terminaba como manipulando la máquina propiamente dicha. Y luego como calcular cuándo iba a volver de comerciales y volver a poner a grabar y luego ya después había como una emoción particularmente bonita, puede ser cursi y todo, pero en volver a ver esa película y tratar de identificar si los empalmes estaban bien hechos, ¿no? Al punto que yo tenía un amigo ahí en el barrio al que le decía el precoz, no voy a explicar por qué, pero le decía el precoz. La etimología de la palabra. Y yo lo invitaba a la casa a mostrar las películas que había grabado. Y como que me fijaba mucho como en su reacción a ver si se daba cuenta del empalme o del corte. Y lo peor era como que no me atribuía el mérito. El man decía, pues usted grabó la película en un día en que no hubo comerciales. Y yo, no, imbécil, si hubo comerciales, solo que los corté. Que va, eso no se puede, no sé qué. Yo, bueno, en fin, dejé de invitarlo después de eso. Pero sí empecé como... Dejamos de ser amigos. Después de Más eso o le puse el menos. precoz. Más o menos. Pero sí, era como, en principio, como una pasión por la grabación, lo que generó como la pasión por el cine. Y luego ya después, pues uno tenía, digamos, digamos, una pasión por el cine, pero nada como de Berman, Antonioni, Fassbinder y esas pendejadas, nada, era como un cine así muy palomitero, muy de acción. Mis papás eran muy de ver cine de acción, mi mamá es muy fan de Jackie Chan, de Bruce Lee, de Chuck Norris. Y pues, curiosamente, en el cine de acción hay mucha como cinemática y mucho lenguaje cinematográfico comprometido, que digamos no es así como de análisis kantiano, pero sí, pero digamos sí permite analizar muchas cosas del corte, del empalme, de cómo Y algunas tomas están la muy bien coreografía. logradas. Exacto. Sí, claro. Más que de la coreografía, como de las artes marciales y eso,
pues la coreografía de la cámara, ¿no? La puesta en escena y la puesta en cámara. Entonces realmente uno aprende mucho pues cuando hay un buen director de cine de acción, ¿no? Y pues Rodríguez me gustaba muchísimo, todavía me gusta, pues solo que hace rato no hacía algo así como decente, pero Rodríguez me gustaba mucho, pues Desperado, El crepúsculo del amanecer, y esas películas como que eran medio como una Yo no especie de las he western visto. contemporáneo. Era increíble, flipaba mucho con eso. Y ya, pues ahí nació la pasión. Y luego ya después pues uno empieza como a leer y eso, empieza a identificar nombres, como que en mi casa era un tabú que yo dijera que quería estudiar cine, porque pues era como si dijera que quisiera estudiar filosofía, era como, ¿qué le pasa? Está loco. ¿De qué va a vivir? Sí, tal cual. Pero eventualmente terminé haciéndolo, pues como que empecé a estudiar sociales en la UPN, licenciatura en ciencias sociales en la UPN, y luego después hubo como una crisis familiar que causó que me dejaran de pagar la carrera, aunque no era que pagáramos mucho, pero dejaran de pagar la carrera y empecé a pagármela yo mismo y luego dije como, pues si me la estoy pagando yo mismo voy a pagarme cine, qué estúpido. Y entonces me Sí. presenté a la Nacional a Cine y afortunadamente pasé y bueno, ahí digamos que no fue tan divertido, no la pasé tan bien, estudiar el arte que uno le apasiona no es tan chévere realmente, no se lo recomiendo a nadie. Pero bueno, se hizo y ya, aquí estamos. Eso pasé pues con la filosofía fue algo así. Lo que pasa es que yo siento que en últimas esos son problemas dentro de las formas en las que se enseñan también, ¿no? Supongo. Sí, Como de No la sé cómo fue a academia. ti también, o sea, de pronto tu experiencia, ¿qué fue? Cosas con la academia, los compañeros, etcétera, todo puede influir también. O de pronto la forma en la que uno va aprendiendo también esos contenidos y ese desencanto de pronto de tener la obligación de aprender algo que otrora como que era su pasión. Sí, yo creo que es por ahí, está bien expresado, porque siento que a veces como que uno siente que el tiempo robado, las cosas que hace en un tiempo que uno se roba o que conquista o que saca aparte y que le quita como al tiempo, digamos, productivo, como que las disfruta más o le saca más jugo que cuando las tiene que hacer por obligación. Y a veces uno se hace, bueno, a veces no, digamos, antes de entrar a estudiar eso, uno se hace el pajazo mental de decir, si he aprendido esto sobre cine o sobre filosofía o sobre literatura, en tiempo robado, pues si le dedico mi tiempo 100% voy a aprender mucho más y lo voy a disfrutar mucho más. Y no, realmente no, el cerebro empieza a operar de otra forma. Y a mí me pasaba mucho como que las cosas que me ponían a ver en la carrera, yo como que me hacía el loco y no las veía y como que me robaba parte de ese tiempo para ver otras cosas distintas. Y entonces como que sí era como hackear el cerebro y decir, tengo que aprender usando tiempo robado y no aprender usando tiempo como institucional, digamos. Y pues sí, tampoco siento que la carrera está, o sea, la carrera está bien diseñada, igual pues ha tenido reformas y eso, en el 2008 hubo una reforma y ahorita va a haber otra, pero el diseño no se respeta. Pues entonces hay como 5 historias del arte, hay 5 historias del cine, hay unas materias de dramaturgia, de narrativa, de escritura de guión y demás, pero por lo menos digamos las historias del cine tal como están diseñadas no se enseñan así. La teoría y la historia del cine 2, la número 2, que es la que se ve como en el segundo o tercer semestre, es la que más me interesaba porque era como cine clásico americano de 1930 a 1959. Y como que hay muchos profesores, la mayoría de los profesores no les interesa el cine norteamericano clásico porque tienen como un prejuicio ahí izquierdoso, todo fastidioso, de, ay, pinches gringos, no sé qué. Y la verdad es que el cine clásico norteamericano es como el Renacimiento, como hablar de Renacimiento en pintura o en escultura. O sea, es como lo más grande que hay, no se puede superar eso. Algunos dicen como que el cine de los 70 y bueno, ahí hay como discusiones entre cinéfilos. Pero a mí, digamos, me apasiona mucho el cine clásico americano, lo aprendí por mi cuenta y cuando fui a la universidad como a decir como, bueno, hay una materia exclusivamente de eso y me imagino que voy a aprender muchísimo más. No, el profesor se hizo el loco y no la enseñó y enseñó otra cosa que a él le gustaba, que era como Almodóvar y ya. Entonces Y como ya. que, Re diferente aparte, o sea, es como sí, vamos a dictar algo sobre cine norteamericano, vamos a dar Almodóvar. sí, Como, tal cual. Y eso pasa mucho en la carrera. Pues por lo menos en la carrera de cine de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, pasa muchísimo. vas a dar el número del edificio también, ¿no? 701. En el código de la Otra materia. hora 701, dijeron ustedes. Pues es que hay un problema, un debate con la libertad de cátedra, ¿no? Y es que cuando uno está, digamos, en una universidad privada dando clase, uno dice como, malditos fachos, no me dan libertad de cátedra, me vigilan todo el tiempo, hay 3 evaluaciones docentes en el semestre, etcétera. ¿Quién estuviera en una universidad pública para tener libertad de cátedra? Y luego ya uno está en la nacional y se da cuenta de que esa libertad de cátedra, pues claro, es chévere porque efectivamente uno es libre para hacer eso que en la privada no se puede hacer, que es currículo oculto, incluso plantear un programa alterno al que está diseñado. Pero eso hace que profesores inescrupulosos y deshonestos y tramposos, pues no les importe realmente afectar a 30, 40, 60 o si se multiplica por los cursos que den a lo largo de su carrera académica,
pues no les importa afectarlos y decir como, pues el programa dice que ahí tengo que dar esto, pero no quiero dar eso, me da pereza dar eso y hoy estoy con Almodóvar, entonces pues demos Almodóvar. Y eso es paila, porque realmente mucha gente, o sea, muchas generaciones, o sea, yo estoy hablando ni siquiera de 5 o 10, diría 11 generaciones de estudiantes de cine no han recibido, digamos, muchos contenidos que realmente después en su vida laboral necesitan. Entonces es problemático, pero aún así se gradúan, porque a la universidad le interesa más graduar gente que aprendan, pero bueno, eso ya es otra discusión. ¿Y cuál dirías que es como la película que más odiaste de lo que te mostraron en la carrera o que te obligaron un poco a ver? No, pues igual no siento como así, como que haya odiado así, como con los puños así, con rabia. Pero sí lo que me molesta es que los profesores no eran cinéfilos y que no se sentía como que tuvieran esa pasión por el cine y por la historia del cine. Se sentía como que estaban recitando algo que habían diseñado hace 20 años y que hace 20 años les apasionaba y ahora ya lo estaban haciendo así como en automático y como que les importaba más como que se acabara rápido la clase para irse a hacer otras cosas que a lo mejor ahora sí les apasionaban más. Entonces, pues no siento que hubiera, digamos así, una película que fuera un desperdicio o algo así, pero sí siento que, digamos, hay una posición muy snob frente al cine europeo, y no precisamente el cine europeo pues de vanguardia y eso, nueva ola y esas cosas, sino como a cierto cine de arte y ensayo, diría Borwell. Cierto cine que no es narrativo, cierto cine que no es comillas entretenido, que no es divertido, que no es de género, pues de género en términos como de los géneros cinematográficos, sino que es como profundo, falsamente profundo. Y entonces eso hace que la gente se confunda y que mucho estudiante que llega a la escuela de cine porque vio Volver al Futuro, o porque vio Jurassic Park, o porque vio, así sea, Gremlins, o porque vio cualquier pendejada, y que quiere hacer cualquier pendejada, y eso es válido que alguien vaya a la escuela de cine a hacer cualquier pendejada o a divertirse, pues como que se confunde y diga como tengo que hacer algo aburrido para que en Europa me avalen y para ganarme un fondo y para ganarme un premio y para que para que mi película tenga unos laureles que la certifican como de calidad. Y entonces siento que eso causa una confusión mental que un adolescente de 17, 18 años no necesita y que sí es muy, muy dañina. Cuando, es un paréntesis, cuando estabas hablando de como de parar cuando iba a empezar la propaganda, me pareció muy Sí, tierno porque también podrían ser como tus pinitos en la edición, que en es la algo que edición, sí. también haces. Y que también la gente a veces no lo valora tanto porque cree que la edición aparece así de la nada. Pero me parece chévere ese inicio. Sí, es bonito. No, y además la gente a veces cree que la edición es un programa y que uno como que Lo pones ahí ya. oprime un botón, sí. O sea, como que es como una caja negra donde uno mete la película sin editar, oprime un botón y sale editada ya. Y muchas porque cuando hacíamos con ánimo y eso, bueno, cuando hacíamos con ánimo después yo hice una serie como alterna documental que se llama Clasificado, ¿no? Que es como una serie documental. Y entonces había gente que me escribía a decirme como, oiga viejo, porque me decían así, oiga viejo, ¿con qué ¿Por qué te programa decían así? edito eso? Y yo, pues con Premiere. Ah, ok, pero ¿cuál es el plugin que presiono para que los videos salgan como les salen a usted? Y yo, no hay ningún plugin, imbécil, es que ¿cuál es el plugin? Sí, no, pues el montaje es maravilloso. El montaje es lo que hace el lenguaje cinematográfico, ¿no? Es como lo Total. específicamente cinematográfico. Pues sabemos que el cine bebe de muchas otras artes, de la Sí, sí. literatura, del teatro, bueno, de la música, bla, bla, bla. Pero lo que lo hace específicamente cinematográfico es el montaje, ¿no? La yuxtaposición de imágenes pues, de las que hablaba Einstein y otros tantos, y es pues, el discurso que creas poniendo una imagen, comillas, detrás de la otra, para crear como un tercer sentido, digámoslo así, pues muy, muy mal resumido, pero bueno, para efectos de este podcast kantiano, digámoslo así. Entonces, en principio, claro, en principio esa edición no lineal que llamaban, que es cuando uno hace edición así como de simplemente quitar pedazos, como que evoluciona a editar con dos VHS, ¿no? Y a usar dos VHS para, digamos, una materia prima, digamos, en bruto, unos roches que uno tendría, digamos, en el primer VHS, como irlos depurando, ir armando un discurso en el segundo VHS, ¿no? Y eso pues es un trabajo casi artesanal, ¿no? Que obviamente los que han editado con Moviola dirán como, no, eso no es nada, eso es muy fácil comparado con lo que nosotros tuvimos que vivir editando con Moviola. Y bueno, siempre hay un anciano que lo regaña a uno por no haber editado con Moviola, pero qué culpa no haber nacido antes, discúlpenme, por favor. Igual siento que incluso
gente como Walter Morsch, que es como un gran montajista y también teórico del montaje. Bueno, es para que lo tengas referenciado, es como el montajista de películas como Apocalypse Now, como El paciente inglés, como el talentoso Mr. Ripley, entre otras La conversación de Coppola, que es tremenda película, The Conversation. Pues él es, digamos, un gran editor y un gran diseñador sonoro, y él tiene, digamos, algunos libros donde teoriza de manera muy amena, así que recomiendo mucho sus libros, sobre ambas disciplinas, sobre el diseño sonoro y sobre el montaje. Entonces él, digamos, creo que desde El paciente inglés en adelante, él monta con Avid y con Final Cut, ¿no? Okay. O sea, empezó montando en Moviola en finales de los 60s y en los 70s, pero ya, digamos, hacia los 2000s, porque él igual está vivo y creo que incluso... no, mentiras, no es que vaya a venir a Colombia, no, el que va a venir a Colombia es Coppola, me confundí. Pero sí, por ahí tiene, digamos, unas conferencias y eso que recomiendo mucho. El caso es que él mismo reivindica también el montaje no lineal de la que se usa, digamos, cuando uno usa un software, y es como que hay, digamos, más posibilidades, hay digamos, más posibilidades de efectos, hay más posibilidades de hacer eso que llaman montaje vertical, que es como la simultaneidad, la multipantalla y demás, pero en esencia es el mismo principio, y es cortar y poner una imagen detrás de la otra. Pues digamos que eso, así como dicho, muy burdo. Él, digamos, habla de algunos principios allí como de dirigir la mirada con el montaje, de concentrarse más como en la continuidad emocional que en el raccord visual y otro tipo de cosas. Pero sí, digamos que a los que nos gusta editar, es como una pasión muy bonita, el hecho como de partir de un material, digamos, bruto, y a punta de cortes llegar a construir un discurso. Entonces, sí, digamos que se podría decir que esos inicios así tiernos de simplemente evitar los comerciales podrían ser como los primeros pinitos como editor, y que ya después pues se tecnificó un poco más. Pues no diría que soy así el super editor, pero pues sí he tenido oportunidad de trabajar en eso y ha sido satisfactorio. Y otro paréntesis, porque ahora que decías como de la gente diciendo, ay, qué plugin usas o no sé qué, pues ahora cuando uno entra a alguno, o CapCut o cosas así, se llama CapCut, sí. Y te dice, TikTok, y solo te dice que lo puede editar con inteligencia artificial, entonces te saca como o sea, supongo que lo que hace es que los vacíos los corta, o algo así, o las cosas repetidas, y ya. Entonces sí, para la gente que está muy perezosa y que solo quiere editar cualquier cosa, pues ahora sí se puede así. Pero bueno, y ese que decías de clasificados, yo lo vi muy poquitos, no los pude ver todos porque me cansé. Pero no era por tu edición, Estás en tu derecho. sino por los protagonistas. Digamos que era algo muy repetitivo, pero me pareció chévere el contraste justo que había entre como ese material y pues con ánimo, porque sí tenía ahí como algunos planos, la música. Lo que más me gustaba era cómo se combinaba la música con algunas cosas. Pero bueno, esto no nos importa. No, mentira. Eso no nos interesa. Esto lo vamos a editar. Sí. Esto se va a quitar. No, quería que empezáramos a hablar de las películas que David sugirió, de las que quería Obligado hablar. por ti. Que lo obligué a decir unas películas. Que, digamos, no necesariamente te identifican, pero que te gustan mucho y que de las que podemos conversar y tener ahí para seguir hablando un poco de tu vida, pero alrededor de esas pelis. La primera película se llama The Sting, que es El Golpe. Es dirigida, no me acuerdo. George Roy Hill se llama. Muchas gracias. Es una película del 73, ¿no? Sí. Y está protagonizada, eso sí me acuerdo. Obviamente. Eso sí se acuerda, obviamente. Por el muy guapo Paul Newman. Muy guapo. Muy guapo. En esa película especialmente se ve muy guapo en esa película, ¿no? El guapo de la filmoteca, sí, es muy guapo. Y Redford. Robert Redford. Bueno, ese sí no me gusta tanto. O sea, no se ve mal, no se ve mal, pero... Tal vez es muy guapo, murió el año pasado. Sí, fue muy duro, fue muy duro. Sí. Lo siento. Gracias. Sí, pero bueno, me parece menos guapo, perdona. En todo caso, bueno, esta es una de las películas como que inicia ese montón de películas de tipo La Gran Estafa, ¿no? Y este tipo de cosas. O no sé si la inicia, pero... O como trama principal, yo creería que sí. Tú dijiste pues lo eso que pasa es que La Gran Estafa, blog. Ocean's Eleven, es una película, es un heist, más bien, ¿no? Si bien, pues en español tiene este título confuso.
Y The Sting no es un heist, es una película de grifters o de estafadores, propiamente dicho. Y sí es como de las primeras donde ya está configurado el género. Pero bueno, si querías decir más cosas antes de... No era eso. Pues digamos que empieza un poco a mostrar más que la trama es como estafa principal un poco, ¿no? Pero bueno, no voy a dejar que Davis la resuma porque él claramente ama esta película. Yo solo sabía que estaba Newman. Ah, no, mentira. Y que Igual muy hermoso. que también es ese juego entre lo que pasa dentro de la trama y lo que también comunica con el espectador, porque es como una trama doble, o sea, como que hay dos juegos que es como la trampa dentro de la película y la trampa que también le hacen Le al hace a uno. espectador. Sí, más o menos. Pues es que yo creo que yo llegué a esta película también gracias a la televisión. Pues creo que así como canaleando en algún momento en The Film Zone la estaban dando y ya había arrancado. Y a mí lo que me impresionó fue ver a Robert Redford. Pues obviamente con el tiempo me hice muy fan de Paul Newman y amo profundamente a Paul Newman, de manera muy heterosexual, por supuesto. Pero No a se Redford, puede, no se puede. tengo un podcast sobre eso. Bueno, en fin, el man me impresionó mucho, Redford, quiero decir, su parecido con Brad Pitt, o sea, con el Brad Yo Pitt de los estaba pensando 90. eso. Es como Sí. el antiguo Brad Pitt o algo así. Tal Porque cual. sí se Brad Pitt parece. antes de Brad Pitt. Sí, Tal sí, cual, sí, en tal serio. cual, tal cual. Sí, me obsesionó tanto que llegué a escribir una novela sobre eso que igual no voy a poder publicar jamás porque a nadie le importa eso. Pero estuve muy obsesionado con eso, con que Robert Redford es Brad Pitt. Pero sí nos importa, o sea, sí nos importa porque de verdad que yo estaba viendo la película y era como, este man es muy parecido a Brad Pitt. Bueno, claro, Brad Pitt es muy parecido a este man. Porque sí que tiene toda la... Y tiene además Sí, pero el ese- aura y pues es así también como todo... Es como ese mismo aspecto de un macho como coquetón y así. En ambos. Coquetón. Pues igual Redford es mucho mejor actor que Brad Pitt, toda la hijo de madre vida. Y Redford también llegó a dirigir películas, ¿no? Pues de hecho en el 80 le ganó el Oscar a Papá Scorsese. Papá Scorsese estaba... Papá Scorsese. ¿Ustedes no le dicen así? No, yo digo... decimos así. Yo puedo decir Papito Scorsese. papito Newman. Puede decirlo. Pero Pero a en otro Scorsese no. sentido. No, pues Scorsese es papá como por lo que se aprende de él. El padre, Y además sí. yo crecí sin padre, entonces colecciono figuras paternas. Decirle, de Como dicen en diferentes Kill Bill formas. Volumen 2. Bueno, en fin, el caso es que... ya, bueno, Redford en esta película es muy Brad Pitt, ¿no? Entonces yo cuando vi esta película así como canaleando, en la época en la que uno todavía canaleaba, hoy en día pues ya no lo hace mucho, fue como un gran choque y fue decir como esta película, claro, y además era una película de los 70s, pero que recreaba los 30s, pero que al mismo tiempo nos mostraba un actor que se parecía a alguien que todavía está vivo, pero pues como estaba en los 90s o en los 2000s, entonces era como un choque de temporalidades muy extraño y que hacía como que fuera muy, muy difícil dejar de verla. Me acuerdo también como que me impresionó mucho la forma de correr que tiene Redford en esta película. O sea, corre de una manera muy, muy bonita. Y digo que hiciera de manera heterosexual. Ah, no. Es que de manera Y lo estás diciendo de heterosexual. manera Y heterosexual. él así es- diciendo- lo Heterosexualmente correcto. hablando, por supuesto. Objetivamente hablando, corre muy bonito. Sí. Es que, digamos, se habla mucho de cómo corre Tom Cruise, pero yo siento que no tiene nada que hacer al lado de cómo corre Redford en esta película. Sobre todo hay una parte en la que a Redford lo están persiguiendo, porque lo están persiguiendo todo el tiempo, ¿no? A Hooker, que es como se llama el personaje, y como que lo están persiguiendo y el man llega al apartacho y... Y el man corre como por unas calles que están ahí como desoladas y se escucha como el zapateo y no hay ningún otro sonido y es como verlo correr y escucharlo correr. Es maravilloso, heterosexualmente hablando, por supuesto. Bueno, en fin, y digamos que eso también conectó con algo que cuando yo estaba en la UPN, para un ejercicio de una clase, fui al Betatonio, súper viejo, suena eso también, del barrio Aparte Quirigua. que quedaba... Ah, bueno, sí, Que queda porque el cerca de acá, otro más o menos. Betatonio quedaba ahí por Teusaquillo. No, el otro, pues había como... Habían varios, bueno, sí, varios, habían varios, pero había uno. Yo El que yo no- recuerdo es El ese que primero quedaba sí Yo fue no me por Teusaquillo. acuerdo. Solo Sí, me mero. acuerdo, eso como en era un segundo piso, como unas que lo que había por la escaleritas ahí. 63 que era. Yo solo me acuerdo de ese, que ese era un Blackbuster o era un Betatonio también. No. Ah, no, ese Pues sí no, son no me distintos, acuerdo. digamos El que de la se dedicaban a lo 63. mismo, pero Betatonio es una marca nacional. Sí, Manuel no, Antonio creo que no era Alzate eso. era el dueño. Pero en Betatonio. Bueno, en fin. Creo Bueno, que en nunca fin. fui a un Betatonio. ¿Nunca fuiste a Betatonio? Es que yo alquilaba las películas piratas a la vuelta de la casa. Ah, bueno, Ah, sí, bueno. es que sí existían esos chusitos chiquitos. De hecho, me robé una. Perdón, señora. Todavía la tengo. Hércules. ¿En VHS? Sí, ¿Ah, sí? me la robé.
¿Y cómo te la robaste? Pues no la devolví ya. Pues la señora como que no manejaba muy bien su sistema de préstamos, sino que Ajá. como que tú ibas y me prestas esta y tú pagabas y ya. Entonces en ese momento valía como como que 3.000. sí era muy barato, como 2.000 pesos, 3.000 pesos. Me acuerdo que cogí, o sea, alquilé varias, además tenía 8 años, bárbaro. Y Una entonces delincuente alquilé, juvenil. alquilé varias y devolví como unas, pero Hércules me gustaba mucho y como que la dejé ahí para volverla a ver, o sea, alquilé, renové, pues la alquilada, no sé cómo se dice eso. Y ya devolví las otras, me quedé con esa, después ya la señora como que no me preguntó y yo la seguí viendo infinitamente y ya no la devolví, no pasó nada. ¿Cómo así infinitamente? Ver infinitamente a Hércules, porque la veo infinitamente. Varias veces. Sí, O sea, la vi ya te por la siempre. sabes. No literalmente, Sí, quieres decir. Cierras Hércules los la ojos vi. y ves Hércules. El Pero hombre sí me más la, fuerte sí del me la mundo. sé, como con bichos. Son las dos pelis que más vi, que más Ok. he visto en la vida. O sea, porque todos los días podía ver las películas. Sí, yo me acuerdo que cuando yo vi Hércules no me gustó tanto, me pareció un bajón comparado con otras de Disney de la época. Pero con mi hermano tenemos memoria de, mi hermano pues es 5 años menor que yo, tenemos memoria del comercial que salía donde decían Hércules, el hombre más fuerte del mundo, ¿te acuerdas? No. Y que vendían como el muñequito y que la voz del comercial la hacía Mario Castañeda. O es decir, el que dobla a Goku y a Bruce Willis y Ajá. eso. Y el man decía, Hércules súper musculoso, se vende por separado. ¿No? ¿No se acuerdan? No. Oh. Quiero ese Hércules ahora. Quiero ese Bueno, muñeco. pueden buscarlo en YouTube. Mi hermano estaba re obsesionado Oh. con ese comercial y se la pasaba hablándole como a la esposa de eso y la esposa le decía, está loco, no sé qué. Y, Eso no existió, efecto sí, Mandela. exacto. Y me obligaron a ser padrino del hijo, de la hija de mi ¿De hermano. Hércules? No, de la hija de mi hermano que se llama Hércules. No, de la hija de mi hermano. Eso sería muy chistoso. Sería muy raro, sí. Y como que Además es una niña. ¿Cómo se va a llamar así? sería re bueno. Y como que mi hermano empezó a cantar la canción de Hércules. Yo le dije, Hércules super musculoso. Y dice, ah, sí, eso sí existió, ¿cierto? Y yo, sí, claro, no sé qué. Y entonces ahí como que la esposa se dio cuenta de que no era efecto Mandela, tal cual, de que sí había existido. Bueno, pendejadas de hermanos. El caso es que yo fui a ese Betatonio del Quirigua a buscar Buenos Muchachos, justamente, la película de Papá Scorsese otra vez, 1990. Y a la salida del Blockbuster, porque como que estaba prestada y eso, vi que había una película ahí en VHS, pues como un cassette, y al lado estaba el afiche y se llamaba Spy Game, ¿no? Juego de espías, que es una película de Tony Scott, como del 2001. Y en esa película están Robert Redford y Brad Pitt, maldita sea. Perdón. El multiverso de los Brad Pitts o de los Robert Redfords. Y entonces, pues Robert Redford, digamos, ahí ya está, pues ya madurito. Y Brad Pitt, pues está joven. Bien viejito. Pero los rasgos, digamos, se ven similares. Y entonces era como si fuera una versión más vieja de sí mismo con su versión joven. Y además que en esa película, que luego ya después vi muchas veces para esta novela que les digo, es maravillosa porque Robert Redford hace como de un agente de la CIA veterano que está como en su último día de trabajo, ya se va a retirar. Y el man como que hace un poco de triquiñuelas y de cosas para salvar a Brad Pitt, que es como un agente de la CIA joven y que fue su antiguo discípulo, y la CIA le está haciendo como unas marranadas como para inculparlo en X cosa. Y el man como que ahí en una sala de juntas, haciendo un poco de pendejadas, comillas, salva a Brad Pitt. Entonces fue como, sí, es raro. Además también hay otra película que dirige Robert Redford que se llama El río de la vida. Y esa película está Brad Pitt como actor. Entonces es como si Robert Redford se estuviera dirigiendo a sí mismo. No, es un poco de las raras. Sí, está muy loco. Eso está chistoso. Bueno, en fin, el caso es que yo tenía, digamos, esa vaina de Redford, Pitt, no sé qué, de Sting, digamos, me entró por ese lado. También por esos años, pues se hizo muy famosa una película argentina llamada Nueve Reinas, que es una película pues, de estafadores también y pues que es muy conocida y que todos Sí. disfrutamos mucho y que nos gusta mucho. Y que pues desafortunadamente Bielinski pues murió y solamente alcanzó a hacer esas dos películas, Nueve Reinas y El Aura. Pero Nueve Reinas también me la repetí mucho, también la grabé por VHS y luego ya después averiguando sobre Nueve Reinas y sobre los estafadores, pues como que era claro pues que Bielinski no había, pues había hecho un ejercicio de género muy bien hecho y muy aterrizado, digamos, a su contexto y a Corralito y a todas las pendejadas que estaban pasando en Argentina en esa época, pero pues claramente tenía sus referencias, sus influencias y pues claramente bebe mucho de The Sting, ¿no? Y bebe mucho de otro man que se llama David Mamet, de House of Games. Entonces, pues en algún momento como que me obsesioné con la idea de hacer como el rastreo del género como de los estafadores y efectivamente sí, The Sting
es una como de las primeras, porque hasta ese momento como que el estafador había aparecido como personaje secundario en películas de otro género que serían como los film noir, las películas de cine negro o las películas de gángsters, ¿no? Entonces era como unos gángsters estaban por ahí y había un estafador y pues de pronto los reclutaban como pasa en Ocean's Eleven para que les ayudara a hacer X cosa o, o era un personaje ahí, digamos, muy menor comparado con el gángster principal. O había como una trama de cine negro, como la que pasa en The Night at the City, La Noche y la Ciudad de Jules Dassin. Y había como un estafador por ahí que hacía como sus triquiñuelas, sus timos, pero no era como el centro, digamos, de la película esa estafa. O películas como esta película tardía de cine negro, The Hustler, con Papi Newman, con Paul Newman y con George C. Scott, donde Paul Newman es Eddie Faz Felson, ¿no? Un jugador de billar muy superdotado y donde a través del billar hacen pequeños timos y pequeñas estafas, cosa que luego pues pasará en El color del dinero, 1986, que era increíble y que pues ahorita la gente que vio Marty Supreme, la película esta Esa no la vi. de Safdie, pues recordará también y la asociará con esas películas donde pues el personaje de Timothée Chalamet hace algunas estafas usando su destreza en el tenis de mesa, porque sigo ping-pong, mi hermano me mata. Es que a mi hermano le gustan mucho los deportes y se Y pone no se bravo. puede decir ping-pong No porque puedo es decir ping-pong muy, según él, sí. muy Es tercermundista. muy- ¿Qué? Pero él dice disfraz en vez de vestuario y ahí sí no hay ningún problema, sí. Bueno, en fin, el caso es que The Sting a mí me apasionó mucho y luego cuando ya empezó la piratería en DVD en Bogotá, que fue más o menos como desde, bueno, en Bogotá, en el mundo en general, pero pues uno la vivía desde Bogotá, que fue como desde 2005 en adelante, pues fue como una de las primeras películas que compré y que me vi muchas veces, muchas veces, como para recuperar eso que había sentido cuando la vi así como espontáneamente por televisión. Y fue como muy chévere ver esa química entre Paul Newman, entre Redford, como esa historia de amigos, como ese primer timo, como digamos hay pequeños timos que van escalando y que hay como una especie de gran timo final, como hay como un timo final, o sea, como uno sabe que ellos son criminales, pero empatiza con ellos porque tienen un antagonista que es Son un los criminal papitos. mayor. No, en mi caso es un criminal mayor que es este man Robert Shaw, que también es tremendo actor, tremendo actor. Y bueno, digamos que la película está llena de cosas encantadoras, pero no sé por dónde quieran que la abordemos porque pues podremos durar semanas No, sí, enteras podemos hablando estar acá. por siempre. No, pues era muy, pues como de un lado más ñoño, aunque no dijimos de qué trataba tanto la película, ¿no? ¿O Aunque sí? bueno, no, sí, Sí, bueno, de porque unos estafadores. sí, Ah, no, David bueno, nos sí lo está dijiste diciendo ahorita. de los estafadores Mentiras. y A la todo. que no le puso cuidado no sé nada de lo que dijo ahorita. No, ya No, sí, igual sí pues puse tampoco hay que cuidado. resumirlo, la gente puede buscar. Pero bueno, vayan y la vean, porque sí está muy chévere. Pero era más pensándola como algo que también habías escrito en algunos blogs o cosas que hay en internet. Y es como el cine pues también es como, como que se crea todas estas estafas, ¿no? O sea, porque lo que decías también del montaje, me parece chévere verlo como esa analogía que se presentaba en que uno cuando hace una película pues también hay un montón de cosas detrás, o como lo que decías del montaje, que el montaje pues uno lo ve y está divino, pero detrás hay una suerte de alguien tramando todas esas cosas para que se vea de esa manera. E igual cuando se está en la producción de la película, porque hay un productor, hay un director y hay un montón de gente como creando estas estafas. Y me parecía chévere en eso y como en algunas cosas que también has hecho, o sea, no solo escritos, sino que también como algunos documentales o documentales medio chirris, pero que están interesantes Medio chirres. en tu, en tu canal de YouTube. Y bueno, y del otro corto ese sí no es chirris, es como un poco más profesional y No, está muy bastante chévere. chirres. La corrección no es medio, es bastante chirres. Pero es interesante ahí porque también se hace esa pregunta, digamos, de un documental te dice pues la verdad o la ficción te dice toda la verdad. Y un poco la conclusión de ese docu que haces es como no, o sea, a veces incluso la ficción dice más verdades que el documental y el documental puede estar también súper inventado o gracias al montaje pues terminas haciendo una historia que no es necesariamente real.
Y es que sí, esa es la magia del montaje, ¿no? Sí. En últimas, es crear ficciones también, o contar la versión que uno quiere contar, que pues es como todo lo que hemos también hablado en algún momento, que es como el documental puede mostrar hechos reales de cosas, pero pues ya estamos manoseados por la versión que tiene el director, el productor, o sea, es como Ajá. ya hay una forma de contar las cosas intencionadamente, toda la imagen y toda la imagen de cine tiene intención de fondo. Sí, y ya pues era más, o sea, si la veíamos por ahí y con tu vida, si tu vida es una mentira, no mentira. pero me parecía, pues todo un montaje. Eres Qué un boba. personaje. Pero me quería como hablar de eso, o sea, y si te gusta, además de todo eso que del amor que sientes por Redford y demás, Y por eh, Newman también. y por Ron Newman, pues un poco que sí hay en el fondo algo de eso relacionado con la vida, no que sea una mentira, pero digamos, Sí, o supongo. con lo que haces también en tus producciones. En mis producciones chirretes. Pues sí, digamos que lo que dices es como de la puesta en escena, si era algo que quise decir en ese texto, y es que, digamos, hay una cosa que me apasiona mucho, o bueno, que puede apasionar a cualquiera también, no necesariamente a mí, solamente del cine de estafadores, es que pareciera, o se puede leer si se quiere, como una metáfora del cine mismo, ¿no? En la medida en que los estafadores o los con artists, como se les llaman también, hacen puestas en escena, actúan, eh, hay vestuario, ¿no? Hay interpretación, puede que haya un guión, puede que haya improvisación en caso de que las cosas se salgan del guión, que es, digamos, lo que hace que las películas sean interesantes, en cierta medida también, y que su víctima es de alguna manera una especie de cómplice también, cómplice inconsciente de la propia ficción en la que está entrando, ¿no? Entonces, como el hecho de que estuviera de alguna manera cifrada la ficción misma o la creación de ficciones dentro del género de las estafas o del cine de estafadores o del cine de grifters, es algo que apasiona mucho, ¿no? Y que hace como que uno se enganche mucho más y que sienta admiración por esos personajes, no solamente como el objetivo del héroe clásico, que pues casi siempre tiene un objetivo y unos obstáculos que vencer y demás, sino como que ese héroe también es una especie de artista. Digamos, es un artista que está haciendo su arte en el mundo criminal, pero así como ese artista está tratando de convencer a esta persona de que le entregue su cartera o de que le entregue su billetera o de convencerla de una ficción de me acaban de robar, ayúdeme, no sé qué, necesito llevar esta plata a este lado, pero no tengo estos billetes, cámbiemelo, no sé qué, pues uno se puede identificar como artista wannabe de yo también quiero crear ficciones, yo también quiero hacer puestas en escena y puedo aprender mucho de las puestas en escena dentro de esta puesta en escena. Es algo un poco meta también, digamos que el mundo de lo meta también me interesa bastante, como la ficción dentro de la ficción, las cajas chinas, los espejos enfrentados, la puesta en abismo, bueno, todo eso, digamos, es de interés. De pronto suena un poco posmoderno y sé que a ustedes no les gusta tanto lo posmoderno, pero es de interés. Entonces, claro, pues digamos que el mundo de los estafadores por eso me gustó. Y no sabría si mi vida en sí misma es una ficción, pero digamos ahorita que ustedes hablamos fuera de micrófonos de Jim Carrey, como que estaban diciendo que estaban mostrando pues en algún reel que vi hoy por la mañana que Jim Carrey estaba haciendo como declaraciones un poco extrañas y preocupantes, aunque no me parecen sensatas sobre sí mismo después de haber entrado con una especie de onda espiritual post Sí, hace suicidio años, ¿no? de su novia, exnovia, y era como que él decía, yo interpreto personajes, pero no solo en la ficción, sino todo el tiempo, ¿no? Y Jim Carrey mismo es un personaje más. Y como, no sé, ustedes de pronto lo sabrán más y les devolvería la pregunta aquí como para hacerlo interesante, y es pues que como sujetos sociales todo el tiempo estamos interpretando personajes, ¿no? Yo ahorita estoy interpretando un personaje para interactuar con ustedes de manera más o menos funcional, pero no hay garantía de que yo sea así, ¿no? O de que esto que estamos viendo y escuchando sea yo o me represente en tanto yo, ¿no? Y cuál O el sería yo el yo puede ser muy como cambiante. cambiante, Yo fragmentado como también. Sí. un yo que fluye y nunca es la misma agua. Pero o algo ¿existe así. un yo que no sea un personaje? Sí, esa es la pregunta. Esa es una de las tantas preguntas. A veces cuando le dicen a uno como sea usted mismo, uno dice, pero yo solo soy yo mismo cuando estoy acostado, dormido, boca abajo. De restos, siempre me tengo que adaptar a los estímulos que me arroje el entorno, que me arrojen las otras personas y en la medida en que me adapte
pues estoy dejando de ser yo o estoy siendo un yo en función de. No sabría si existe el yo puro, digamos. El yo puro sería el yo que no reacciona a estímulos, o como lo ven ustedes que han estudiado mucho filosofía y cosas raras. Muchísimo. No, pues es que yo siento que, o sea, a mí me surge la pregunta de si realmente uno puede hablar de un yo propiamente, un yo desnudo, pues, de todas las máscaras que uno se pone para interactuar socialmente. Yo diría que ese yo es parte, ¿Cómo? ¿Cuál? No entiendo. ¿Cuál de tus yos? El yo filosófico. El yo filosófico dice que es como una unión de todo, una unión de todos esos personajes que nos hacemos para interactuar. Porque en últimas, claro, si hay una base de lo que en teoría uno es, que son igual los gustos, la forma de hablar y demás, y eso es lo que permite que uno se adapte de cierta manera al entorno, porque obviamente no es como que cambiemos drásticamente, sino que ya tenemos herramientas que nos ayudan a interactuar de cierta manera y cambiar de cierta manera que no lo va a hacer otro. Entonces yo siento que es una unión, como un fusión de todos mis Fusión de personajes. vicios. Yo pensaba que puede ser más como algo más griego. Y es que puede ser, digamos, o una sustancia o una idea como primaria o esta sustancia como una especie de cosa que compartimos con la sustancia más grande de Platón o algo así. Como De Platón, de Aristóteles, y- perdón. No, más como del ser, como de persona. Sí, o sea, como una sustancia ahí primordial o algo así que tenemos todos que nos hace... Como en Spinoza. Pues, sí, puede ser que nos hace lo que somos, o sea, como un ser humano y demás, pero además hay en el fondo algo que también dice como, o sea, que me puede identificar como, esta es Vivian y esta es Laura, ¿sí? Aunque estemos siendo constantemente personas con una máscara. Pero es como cuando Platón decía, si yo le quito una patica al perro, no, eso no lo digo Platón, pero digamos que fue así. Pero sí, creo que era una mesa, pero es que con un perro me parece que se identifica más. Si le quito una patica a un perro, o sea, deja de ser un perro o sigue siendo un perro. Y yo le voy y digo, no, es un perro. Igual es que sí son problemas del lenguaje también, ¿no? De cómo denominamos la cosa, como esta vaina de este capítulo de Los Simpsons, donde si la rosa se llamara, ¿cómo era? Horrorosa, algo así. No me acuerdo. No sé. ¿Sería rosa, olería bien? Sí, sigue siendo el mismo objeto, solo que lo designamos de cierta forma. Es como nosotros tenemos unas características específicas como individuos. Vamos modificándolas, pero como individuo X, como Vivian, como Davis, son unas personas muy específicas, también creadas por un contexto y por Total. cosas también que diría un poco la filosofía de la biología, que vienen genéticamente determinadas. Sí, o sea, yo creo que en el fondo sería eso. O sea, yo creería que, perdón, es como una idea base que nos hace. Y ya con las interacciones de la vida, entonces claro, en el podcast soy una persona, ya con mi familia soy otra persona, digamos, si ya estamos fuera de cámara, de pronto soy otra persona y así. Y creo que es parte como normal de la vida. Ayer hablábamos de qué tan lámparas somos, por ejemplo. Y estábamos eligiendo lámparas. Y estábamos eligiendo lámparas, a ver qué lámpara era cada uno. Y creo que un poco es eso, o sea, a veces uno puede ser más lámpara y menos lámpara, porque también estás cambiando de acuerdo al entorno, a lo que te exige también el entorno. Exacto. No, y es curioso, o sea, como de verdad uno tiene... No, yo lo escucho, tranquila. No, está bien, está aprendiendo. Sí, es curioso que, pues, pensarse como varias personas diferentes. Yo creo que no necesariamente hay cambios muy drásticos entre lo que uno es en diferentes espacios y lo que es, no sé, a solas. Pero sí que hay ficciones dentro de lo que somos. Y lo que están viendo es una ficción, muchachos. Somos una ficción, no existimos. Y además Lau es un clon, como Jim Carrey. Como Jim Carrey. No pudo venir hoy, Jim nos tocó usar Carrey el dijo clon. que no existía en una entrevista. ¿Casualidad? No creo. Eso No demuestra lo que está creo. con la- No lo creo. Qué guay. Pues yo sigue tenía una tú, porfa. pregunta sobre lo de las... No, nosotras entrevistamos aquí, no nos mires. No, solo una y ya, solo una y ya.
Pues una para cada una, sobre lo que acaban de decir. Es que yo no sé mucho de filosofía, pues no sé tanto como ustedes, entonces quiero aprender. Pero entonces, digamos, esa sumatoria de esos yo, digamos, que están en distintos contextos y circunstancias, ¿es posible o es simplemente una sumatoria teórica y de laboratorio? Porque igual es como decir que no sé, una partícula o un objeto está en varios lugares a la vez. Ese yo que es, digamos, circunstancial y que se comporta de distintas maneras según los estímulos y según los contextos y las circunstancias, y que tú dices que ese yo podría haber una totalidad si lo sumamos, pero pues retórica, ¿no? ¿Cómo los vamos a sumar? No los podemos sumar, ¿o sí? ¿Sí se puede? Yo diría que sí, y no, o sea, no entiendo por qué no se podría. O sea, no, estoy tratando de entender por qué lo dices. O sea, digamos, mi yo estando con ustedes es distinto a mi yo estando solo. Pero entonces tú dirías, digamos que solamente existen esas dos posibilidades, no hay nada más, no hay más personas en el mundo, ni más lugares, ni más situaciones. Entonces tú dirías, mi yo, como ya es real o completo, sería la sumatoria de esos dos. Ajá. Pero ¿cómo puedo estar solo y con ustedes al mismo tiempo? ¿Cómo se daría esa sumatoria? Bueno, no, es que yo siento que es que igual de eso es una definición dentro de todo. O sea, no es como que en el mismo lugar estén dos personas diferentes, como que uno esté compuesto de varias personas diferentes, sino que son características que suman un yo. O sea, es más la definición del yo. Es como, no sé, el libro es el mismo libro si le falta la portada. No, es el mismo libro, pero le falta la portada. Cuando esté la portada, pues igual es el libro. O si le falta la mitad del libro, es el mismo libro igual, Él no tiene una sé. opinión. Pues el libro Igual. como objeto, ¿o qué? Exacto, es que nosotros Porque no digamos estamos hablando del dentro de... texto ni del contenido, sino del libro. No. O sea, como objeto es eso. No es Igual el mismo nosotros libro. somos como objetos en el mundo también. Obviamente, suena raro y suena feo decir que somos objetos. Somos sujetos porque tenemos conciencia y demás. Pero dentro de todo somos una definición de lo que somos. Entonces, creo que como definición cabe decir que somos todos esos yo que representamos en diferentes contextos. Solo que, claro, hay características que cambian de acuerdo al entorno en el que nos desenvolvamos. Entonces, digamos que somos en acción, diría Aristóteles, somos en acto y en potencialidad. En acto soy esta persona acá, pero en potencialidad también puedo ser no sé, Pues la todo, persona cualquier cosa. que edita libros o lo que sea. ¿Sí me entiendes? Es como Pero esas no, y dos no, formas. no significa que esa totalidad que eres, o sea, como que si en este momento no estás editando libros, como que no hay una parte del lado, ¿sí? Exacto. O sea, es más como, yo veo esa totalidad, no como que le quitan partes y así, sino como Heráclito cuando el río. ¿Era Heráclito? Sí. O sea, que va al río y no es como que el agua dejó de ser agua, sino que simplemente de acuerdo como a donde va pasando el agüita, pues uno se va adecuando también, pero no Sí, es deja que de ser uno usa agua. todas esas características, pero esas características también hacen parte de la definición que eres como yo. Solo que no las usas todas al tiempo, sino que vas usando de acuerdo al contexto en el que te desenvuelvas. Ok, bueno, supongo. No te estoy Lo que tratando de sea, lo que convencer. Como bueno, sí, lo que sea. No, es que, sí, es que no tenemos todo el día. Pero sí, sí me queda un poco más claro, gracias. Y es que cuando tú decías esencia y eso, tengo problemas con ese concepto, pero es porque soy muy ignorante. Pero realmente es posible que seamos algo en esencia. Que seamos substancia. Ah, no, fue sustancia lo que dijiste. Que eso es la sustancia. Pues es que Aristóteles tiene como una idea de que todos salimos de una sustancia, ¿no? Y compartimos como, si es así, ¿no? Claro, porque nuestra alma también comparte Bueno, pues, es que como también parte dentro de la esa definición de sustancia. alma también de Aristóteles está que somos movimiento, ¿no? Somos energía y nos Y movemos siempre dirigidos hacia algo y eso hace que estemos compuestos de diferentes tipos de alma incluso, sí, que es como una alma nutritiva, la volitiva y demás. sí, pero bueno, o sea, es que son más cosas, pero digamos que en origen, pues súper irresponsablemente dicho, pues hay una sustancia, imaginemos una bola de una sustancia en el universo, yo no sé, o sea, Una me la bola. imaginé así cuando yo leí eso, que es bien difícil igual. Ok. Y eso es lo que comparte uno como ser, digamos, que yo creo que de una manera muy, muy mal dicha, pues es un poco el mundo de las ideas Platón. de Platón, solo que le dice la sustancia. Y del mundo de las ideas siento que uno lo entiende un poco mejor,
me parece a mí. Y ya es simplemente compartir eso, pues porque existes y tienes como esta conciencia y después tienes las almas, que también me parece lindo como esa división de las almas, que es la del movimiento y el alma también de ser un ser, esa, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿O era la del ánima y solo eso? No. No, es que, o sea, digamos que dentro de todo el alma, o sea, lo que también mantiene Aristóteles ahí como en la teoría es como que existe el alma en cuanto nos movimos hacia diferentes lugares, digamos. Entonces hay una, como la razón nutritiva, que es nos movemos para nutrirnos, o sea, para nutrir nuestro cuerpo, pero también ese, o sea, como que esas son las necesidades básicas. Y una Entonces, planta tiene un alma nutritiva, por ejemplo. sí, Pero, y digamos, la planta también comparte parte de esa sustancia. O sea, era como cuando uno dice que Dios y Dios es el creador y todos somos, tenemos como cuerpo, como es lo de esas cosas católicas o cristianas, de que Dios, todos tenemos como cuerpo y sangre de Él y es como que compartimos ese cuerpo y esa sangre. Es un poco así, pero en la sustancia. Entonces, por eso hablaba de que hay una sustancia que nos es que tiene yo esa siento como que una el base. Schopenhauer funciona muy bien, de nuevo yo traigo a Schopenhauer, también. pero pues él habla de la voluntad y es como una especie de sustancia de la que todos estamos compuestos y todos participamos de manera activa o pasiva. Entonces los objetos participan de manera pasiva porque pueden estar llevados por la voluntad externa, mientras nosotros estamos, somos una individuación de la voluntad, entonces nosotros somos parte de la voluntad porque pues sí estamos contenidos por ella y cuando morimos igual la voluntad sigue, porque igual, y entonces en ese mismo sentido nosotros somos, o sea, siempre existimos porque siempre somos voluntad y la voluntad existe per se, o sea, no es como, Como la como la energía. energía ni se crea No ni se se destruye. destruye, decía Lavoisier. Como la fuerza en Star Wars, algo así. Okay. Tal cual. O sea, Pero sí es la algo así. voluntad es como inmaterial y la sustancia es material, ¿o qué? No, sin materialidad. O sea, Ninguna es digamos que- material. Ninguna es Ninguna es material. material, Sí, ok. es como... Es todo como Dios. O sea, iguales Es son como esas una teorías. energía, es como una Ninguna energía es así. vital, pues. Como los hippies de los que hablan ahorita. Ok. Sí, Más Sí, o menos. poco. pues es que sí, yo creo que lo que hacen es eso, como para uno no decir como Dios, pues se usa estas otras cosas, como pues la idea principal de Platón, la substancia, la voluntad, la nada, como, La nada, nadea. la nada, nada, y así. Entonces sí, creo que simplemente son como Pues son gente usando ahí diferentes sinónimos. maneras de entender lo mismo, porque igual Sí. todos dentro de todo participamos y somos lo mismo. Entonces esta vaina también como muy católica de decir que todos somos iguales, como que hijos de Hermanos. Dios y bla, bla, bla. En últimas es decir, somos lo mismo porque participamos de la misma energía que nos mantiene vivos. Y una vez nos muramos como cuerpo, sigue existiendo esa energía. Que es como, sí, siento que, o sea, dentro de la religión eso funciona muy bien también, o sea, como, sí, o sea, existe la energía no se va a morir, solo nos morimos como cuerpos y ya. Ok, gracias. A la verdad. Bueno, ¿seguimos con The Sting o quiero pasar a Y ya Happiness? pasemos a Happiness. Sí. Yo Pero espera, creo. una cosa más de The Sting. Es que yo quería reivindicar a George Roy Hill porque me parece que es un gran director muy subvalorado. Es la ley, George Roy Hill. Pues no es un director, digamos, autor en el sentido de alguien que marca el lenguaje y que aporta algo nuevo al lenguaje y como que pone, digamos, se apropia del lenguaje para hacer lo suyo y demás. Digamos, un director de los que en el gremio llaman como artesanos, un director, digamos, eficiente que es capaz de llevar a buen puerto un proyecto y que lo hace bien, ¿no? Como podría ser, no sé, Lumet, Pollack y otros tantos. Entonces, Roy Hill, digamos, tiene la suerte o la fortuna o la casualidad de que hizo las dos únicas películas donde Redford y Newman están juntos, que son Butch Cassidy and the Sundance Kid y The Sting, ¿no? Butch Cassidy and the Sundance Kid es una película ahí como del 69. Es un western ahí que no tan bien valorado por algunos porque es un poco light, pero igual pues guión de William Goldman, fotografía de Conrad C. Hall, o sea, tiene muchos valores que le hacen una gran película. Y repite, digamos, con la misma pareja protagonista, Redford y Newman, en The Sting, que es una película que es muy rara para los 70s, porque digamos los 70s
pues digamos que del 68 al 80 es un periodo que se conoce como Nuevo Hollywood, ¿no? Y es un periodo en la historia del cine norteamericano caracterizado por mucha innovación formal, es lo más cercano como una vanguardia que ha tenido el cine norteamericano, mucha innovación formal, mucha influencia de las vanguardias europeas, mucho riesgo en términos como de temáticas, digamos que se contrasta con cierto conservadurismo que había en los años 50. Digamos que ya estaba un poco mermado el hipismo de los 60s, pero aún así, pues, digamos, era un cine donde se hablaba de temas sexuales controversiales, los personajes eran generalmente antihéroes, no había, digamos, tanto conservadurismo y pues tenemos pues este catálogo de películas súper duras como Taxi Driver, como Deliverance, como El Padrino, donde los personajes son siniestros. O sea, o sea, nos obliga la narración a seguir personajes que son meramente siniestros, o por lo menos no puramente buenos, pues. Y The Sting, digamos, es una película que es extraña, es una rara avis en este contexto, porque es una película, digamos, con un aire muy clásico y con un aire muy buenista, incluso pues es medio retro, ¿no? En la medida en que pues se recreaba una época como lo son los 30, que son pues una época muy dura, la depresión, pues ahí tenemos algunas imágenes iniciales de gente en las calles, como sin trabajo, muriéndose de hambre, pero igual lo recrean como con cierto glamour, como con mucho colorido. La película también es una buddy movie, ¿no? Como dos amigos haciendo como travesuras por allí en Chicago. Y es un guión de un man que pues, es uno de los mejores guiones de la historia del cine, el guión de The Sting, pues como que mucha gente lo estudia así como fervientemente para aprender a escribir guión, a pesar de que tiene una trampa, pero bueno, dejemos que la gente lo descubra por sí misma. ¿La trampa del final? ¿O cuál trampa? Ay, que lo descubran y yo, dime la trampa. Al final, Porque yo vi, fue el como... final cuando... Cuando el mayordomo es el culpable de todo, sí. No, digamos que es una película, obviamente que hay muchas trampas porque los personajes son tramposos, son timadores, son estafadores, y me refiero a una trampa en términos de escritura, una trampa en términos de que hay unos personajes que supuestamente tienen una información y no deberían tenerla, o que hay unos personajes que están fingiendo y no deberían estar fingiendo porque no hay nadie que los esté mirando. Bueno, cosas así, que digamos que es algo que suele salir digamos, a la luz después de haber visto la película varias veces de obsesionarse con la película, pero que a lo mejor la primera vez uno se deja llevar y de pronto le hace un poquito de ruido, puede que ni siquiera le haga ruido y uno está como tan maravillado por Redford y por Newman que, heterosexualmente hablando, por supuesto, que no se la pilla. Pero el caso es que David S. Ward, que es como se llama el guionista, escribe este guión pues de Sting, en parte basado en una obra de ficción que el man estaba, de no ficción, perdón, que él estaba estudiando como una historia de los estafadores en Estados Unidos, ¿no? Que se llamaba como The Con Man o The Con Artist o algo así, era uno de esos dos nombres. Y el tipo estaba como muy obsesionado por la figura de los artistas del timo, de los artistas de la estafa. Y quería como escribir una película sobre eso, escribe Sting. Y finalmente la película como que la iba a dirigir otro director y termina cayendo en manos de Roy Hill, porque esos son directores, como te digo, que no es como que así como Scorsese, que pasó muchos años tratando de hacer Pandillas de Nueva York, o que pasó muchos años tratando de hacer La Última Tentación de Cristo, o que tienen así como proyectos muy personales, sino son directores que pues un productor le dice como está este guión, haga esta película y téngame la lista para dentro de 2 meses y ya, y pues ponen obviamente toda la maquinaria de su servicio, pero es como un plomero al que le dice como arrégleme este desagüe. Igual pues hay plomeros mejores que otros, ¿no? Y Hill realmente me parece que es un gran director. Pues obviamente dentro de su liga acotada de ser director, digamos, de encargo, de ser director que es más artesano que autoral. Aunque él tiene una película con Redford sobre aviadores, que esa sí es muy personal y que es creo que la única película en la que él figura como co-guionista, que se llama como Las aventuras de Waldo Pepper, donde Redford hace como de una especie de extra y de aviador como en los años 20. Y es una muy buena película. También Hill tiene una película que no es muy valorada, pero que tiene algunas cosas chéveres, que es como una adaptación del Mundo según Garp, una novela de John Irving, y donde Robin Williams, fallecido ya, hace de Irving. Entonces, pues sí, como reivindicar la figura de George Roy Hill, como para terminar este apartado de Sting.
Bueno, gracias. Gracias, Adiós. ¿verdad? No, mentiras. Claro, esto Es es muy muy importante. Igual a mí me gustó porque yo tengo una deuda con el cine, con el cine de esa época y el cine estadounidense. Y Ok. empecé a ver como western porque también tengo una deuda con ese género y me empezó a gustar. Y ellos me están diciendo que soy un niño por eso. No, está bien que te ¿Quién guste, dice está eso? bien. Y he visto algo, o sea, no conozco tanto como tú y como todas las películas que dices, pero he visto algunas como de entre los 50 y 70, creo que es mi hueco. Bueno, y claramente antes es así que peor. O sea, antes de eso sí no Huecote. tengo un, sí, no, tengo. Pero me pareció muy chévere que propusieras esta película porque está dentro de lo que quiero salir de la ignorancia y de verdad que son unas películas que uno a veces tiene la idea, o cuando yo estaba más chiquita es como, ay, qué pereza, esas películas tan viejas. O esta no es a blanco y negro, pero hay unas que dicen también como, ay, no, a blanco y negro está horrible. Y uno encuentra muchas tramas que son muy buenas, o sea, unos grandes guiones y además son un montón de películas de las que las películas de ahora han bebido un montón y a veces uno se encuentra como el mismo personaje, incluso unas tomas súper parecidas y nada, me pareció muy valioso y sí es chévere la reivindicación que nos das, como empezar a mirar también ese cine ancianito. Sí, tal Ah, cual, a sí. mí me No, hay pareció. películas viejas. Hay películas que no hemos visto, decía Bogdanovich. No hay películas viejas. El cine es un arte muy joven para decir que hay películas viejas, pero bueno. Y vale Pues mucho la vieja, pena. sí, o sea, dentro de lo que entendemos como contemporáneo también. Es como, sí, es un cine que de pronto en algún punto cuesta, o sea, pero cuesta porque hay como una vaina, no Un sé quién le metió a prejuicio. uno en la cabeza eso, pero sí hay como un prejuicio con eso. Sí, a mí me pareció una gran película. Yo creo que por otro, o sea, como que muy difícilmente lo hubiera visto si no hubiera sido por tu recomendación. Claro. Terrible. Ah, no. Terrible, Y eso que sí. nos propusiste un western y estuve muy tentada que fuera el western. Sí. Pero como dijeron que es para No, no, hablemos niños. de Río Bravo. Hablemos de No, Río no, Bravo, no. se puede hablar de Río Bravo. Pero vamos a hablar de otra peli que sí es de otra Es década. del 98, esta película, se llama Happiness. Se me olvidó el nombre del director. Todd Solondz. Solotz. Ujú. Bueno, gracias. Hoy tenemos a Davis para ayudarnos con los Profe, nombres. pues para eso lo trajimos. Sí, obviamente. No nos tenemos que acordarnos de menos cosas. Bueno, a mí me pareció una película muy curiosa, de hecho, muy incómoda de ver, pero creo que dentro de esa misma incomodidad me gustó mucho. Sí. O sea, porque no es usual sentirse tan incómodo, como tan perturbado con tantos personajes. Como que generalmente es uno o dos personajes, pero en este era como todos están enfermos. Ah, no mentiras, no enfermos, pero pues están un poco... Bueno, tienen líos que No, podría tener pues- personas normales. Igual también tienen unas salidas muy chistosas, como Personas unos normales. comentarios, como... es difícil, pero creo que tiene mucho humor. ¿A qué clase de personas conoces para que eso te parezca normal? Y es que normal, o sea, por Dios, estamos hablando de pedofilia. O sea, nada más con eso. Ay, no, Pero pero, obviamente, ay, pero si obviamente Andrés no. Pastrana es normal. Bueno, sí, ¿no? pero- Pero los archivos Epstein que te enseñan. Bueno, sí, parece bastante normal en este mundo donde a todo el mundo le parece muy X. O sea, Andrés Pastrana sigue por ahí tranquilo de la vida, no ha dado ninguna declaración de... En fin, Sí. en fin. No lo decía por ese personaje, sino por los otros personajes. Pero el otro también, o sea, está Bueno, llamando no, a ese las... no, pero está llamando a la lo digo gente. sobre todo por las chicas que igual, o sea, son bien raras, Sí, sí, pero uno se puede encontrar personas así de raras. A mí me pareció, a mí me encanta el cine incómodo. Pero sí, claro, hay una particularidad porque a veces el cine incómodo, o sea, por cualquier cosa, Jarmusch o así, como que son personajes que uno dice y no es ni tan incómodo. Bueno, no sé, Pero es que estos que son más muy normales. incómodos. Pero estos son incómodos porque además da una sensación, pues, de que da una sensación, no, pues está bien inmoral lo que están haciendo también. O sea, todos tienen problemas, o sea, todos son personas incorrectas. Sí, Pero todos, está pero- mostrado de una manera, bueno, primero, pues estéticamente está muy bien, o sea, como que el montaje y todo y demás, o sea, como peli técnica, digamos, está muy bien porque había unos colores súper lindos también, todo, nada que ver. Sí, sí, sí. Pero también esa comedia negra alrededor de algo que es muy
que yo creo que incluso ahora no se podría hablar así como se habló en esa película. Pero bueno, ya, era un paréntesis. ¿De qué ibas a preguntar? Bueno, no, en últimas, como que encontraste en esta película, o sea, aparte de que obviamente es muy incómoda y que dentro de lo incómodo puede ser atractivo, ¿qué encontraste en esta película que te parece tan interesante, tan bonito para hablar. ti, como Ok. para recomendarla y ser una de las que quisieras hablar aquí? Bueno, pues bueno, primero gracias por verla porque sé que mucha gente se hubiera rehusado a verla después de algunas de las primeras escenas, pero bueno, si la aguantaron completa quiere decir que son personas decentes. No más ya que son personas también rotas e incómodas. lo Pues es cual- que tenemos un podcast de cine y filosofía. Yo creo que ya, Bastante exitoso, sí, es verdad. éxitos. Ahí vamos, gracias. Éxitos. No, está bien, sí, la gente los quiere, los quiere. Bueno, en fin, sí, digamos que siento que, pues a ver, como que están las películas que uno cree que quiere hacer. Por ejemplo, cuando yo era joven, yo creía, bueno, yo quería hacer cine de acción y quería hacer cine con balazos y tal, y quería hacer coreografías porque les digo, estaba muy influenciado por Rodríguez, por John Woo y bueno, por Cameron y por esta gente, y realmente el cine de acción pues todavía me gusta, pero yo siento que hoy en día ya me daría mucha pereza coreografiar una secuencia de acción, mucha pereza. O sea, me da mucha pereza hablar con dos personas, no con ustedes dos en particular, pero, pero Odio que me inviten a los podcasts. no, y eso me es invitan todo el divertido, tiempo. es divertido, pero... Basta, odio esto, no quiero hablar con nadie. No, por ejemplo, Kevin Smith, no sé si conocen a Kevin Smith, bueno, es un man ahí que está muy, pues que hizo unas películas ahí en los 90, unas comedias interesantes, y el man da como unas conferencias en universidades hablando de sus películas. En algún punto decía que el man sabe mucho de cómic, ha escrito algunos cómics, y en algún punto el man escribió un guión para una película de Superman que nunca se hizo, ¿no? Que se llama Superman Lives, que la iba a hacer Tim Burton y que la iba a protagonizar Nicolas Cage, y bueno, escribió uno de esos Y guiones. habría sido un éxito. Exitazo. Sí, en fin, es un avión hundido que llaman algunos. El caso es que este man Smith, en una de sus conferencias, creo que es en Evening Harder, el man dice que el man iba a dirigir Green Hornet, ¿no? Una película que terminó haciendo Michel Gondry. Él iba a dirigir The Green Hornet y como que el man dice, pues sí, chévere que me la ofrecieran y eso, pero al final yo desistí de hacerla porque me di cuenta que yo no tenía talento para hacer cine de acción. O sea, hay gente que es muy buena haciéndolo y muy buena coreografiándolo, pero ya cuando uno va a un rodaje uno se da cuenta de que pues, eso que uno ve así como tan emocionante, pues toma muchísimo tiempo y hay que esperar mucho, hay que esperar a que el director de fotografía ilumine, que eso es una pesadilla, tener que depender de ese hijo de madre desgraciado. Bueno, en fin, hay que... Pero es difícil. Sin eso, Sí. igual tu película no se vería. Sí, pues digamos que hay alternativas, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero sí es como harto y el man hace como unas películas que son así como un plano general, dos personas hablando y ya. Obviamente su talento para el diálogo es superlativo. Incluso pues roza en algunos casos con el talento de Tarantino para los diálogos, solamente que pues con una beta de comedia más marcada. Y entonces él como que también hace una comparación con Linklater, con Richard Linklater, y es que Linklater también como que tiene unas películas que le gustan, pero tiene un tipo de películas que es la que él puede hacer, ¿no? Y también son como talking head movies, ¿no? Películas de gente hablando, y que de hecho Linklater es muy deudor de Río Bravo, entonces Río Bravo hubiera estado chévere hablar, pero bueno, la podemos hablar en otro momento si quieren. Entonces, para mí, Happiness, cuando la vi, fue como, a mí me hubiera gustado hacer esta película y qué envidia no haber hecho esta película. Porque, claro, una cosa es como la emoción que genera el cine de acción o como, sí, como esa adrenalina, ¿no? Como estar al borde de la silla, como ese decir como, uff, qué bien cortaron ahí, qué buen plano, qué buen golpe, qué buena persecución, qué buen tiroteo, tal, qué espectacular. Y otra cosa es ver en la pantalla personajes que están tan rotos como uno y que además hay un cineasta que tuvo la valentía de construir, la valentía y el talento, ¿no? De construir una ficción y además una ficción cómica, una ficción incómoda, una ficción que no es condescendiente, una ficción que a pesar de que se llama Felicidad directamente hablando, pues nos cuenta la historia de muchos personajes que no logran encontrar la felicidad y que incluso entre más la persiguen pareciera que más se les escapa, ¿no? Y que pues en este mundo tan, pues hoy en día más políticamente correcto que a finales de los 90, por eso digamos estoy muy de acuerdo cuando dices que hoy en día no se podría hacer una película así o no lo dejarían, por lo menos un estudio no lo dejaría,
pues encontrarse con una película como tan a contracorriente y como tan decididamente incómoda, pues sin llegar, digamos, a esa incomodidad de pronto pirotécnica de Mártires o de esas películas que son así como muy, muy desagradables de ver, sino una incomodidad como De del la alma, humanidad, de la además. humanidad, sí, claro. Digamos que es algo que es delicioso de ver. Sí, es como, se siente casi como una travesura, ¿no? Como una travesura muy, muy sofisticada. Y pues digamos que ahorita que ustedes hablan de los colores y de lo bella que les parece la película, pues bueno, digamos que chévere que les parezca así. Digamos, yo no compartiría eso, a mí no me parece como tan bella la película. Siento que es una película que está muy bien escrita y muy bien interpretada. Pero en términos de puesta en escena siento que es correcta y poco más que correcta. O sea, como que la puesta en escena está muy al servicio del relato, pero no es una puesta en escena donde uno diga como, uy, este plano es espectacular, uy, este movimiento es espectacular, uy, esta angulación es asombrosa, sino da cuenta del relato, ¿no? Es muy, digamos, funcional, es muy transparente. Y pues efectivamente, Solon, si ustedes le dan la oportunidad de ver otras películas de él, como, no sé, una anterior que se llama Welcome to the Dollhouse, que es sobre una niña a la que le hacen resto de bullying en el colegio y no hay, digamos, un final feliz, no hay alguien que salga a defenderla, no hay alguien que la reivindique, de hecho, pues termina peor de lo que empieza. Es una muy buena película, una comedia oscura también muy chévere. O una película posterior que se llama Storytelling, que es una película extraña porque son como dos películas en una, son como una película de una hora que se llama Fiction, termina y luego aparece la otra película que se llama Non-Fiction, ¿no? Entonces la primera película, Fiction, es como una vieja que se la pasa yendo a talleres literarios que son, digamos, muy, muy comunes en la tradición norteamericana, donde la gente escribe y comparte sus textos con los demás, y entonces hay como un profesor y les da pues una devolución a sus textos, y hay una tipa que es muy parecida a uno de los personajes de Happiness que escribe sobre cosas como violaciones y eso, como cosas, digamos, muy, muy densas, pero se nota que simplemente escribe como para escandalizar y que realmente no tiene, digamos, una vivencia que lo respalde o simplemente lo hace porque cree que es chic. Entonces como que el profesor se la pasa burlándose de ella y bueno, digamos que en la historia pasan unas cosas muy, muy turbias alrededor como de esa relación entre escritura y vivencia. Y en la otra, Non-Fiction, que es protagonizada por Paul Giamatti, a quien queremos muchísimo, pues como que cuestiona mucho la cuestión como del documental y cierta ética del documental, porque trata sobre un documentalista que está haciendo como pues, valga la redundancia, un documental sobre una familia típica norteamericana y empiezan a pasar unas cosas ahí también bastante turbias y pues muy divertidas dentro del universo y del imaginario de Solons. Entonces sí, como para responder así tu pregunta, sí, yo creo que Happiness es como la película que me hubiera gustado hacer justamente por el tipo de personajes que crea y el tipo de sensaciones que generan al espectador. Un momento, tengo chichi. Ah, ¿se podía decir eso? ¿Yo puedo tomar más agua? Pip. Me parece interesante porque además es una película demasiado incorrecta. Está muy bien hecha y muy toda la cosa. Pero es curioso que digas que es la película que te habría gustado hacer. Que, o sea, entiendo por qué, porque escribir ese tipo de personajes, arriesgarse a esa trama, es que de verdad, o sea, si no la han visto, tienen que ver esa peli porque sí es muy incorrecta, pero en ningún momento yo sentí como, ay, hay que zafarla. Pero bueno, me parecía interesante lo que dices puntualmente de que te habría gustado hacer esa película. Y es curioso, o sea, a ti te gustaría, o sea, dices que como en pasado, hablas en pasado, te hubiera gustado hacerla, pero en este momento no harías una película así. Sí, pues lo que pasa es que digo en pasado porque pues cuando uno la vio, creo que estaba más viva la pasión por hacer cine y como más... Y también había más ingenuidad respecto a qué tan posible era hacer cine. Y también el cine era más importante de lo que es ahora. O sea, también había como que el cine todavía estaba en un Olimpo, así como las imágenes eran sagradas y las historias cinematográficas y formato largometraje eran a lo que había que aspirar y a lo que todos queríamos llegar y todo. Y pues ya con los años, la pérdida del cabello y otro tipo de cosas se van perdiendo las esperanzas. Muy, ¿Sansón? muy a los Happiness, muy a los Happiness. Pero hay gente calva que hace cosas. Eso es una conspiración, eso es mentira.
O sea, no, o sea, no entiendo qué tiene que ver el no cabello tiene nada con las que ver. ideas. Sí, no. No, me refiero a que era un chiste malo, un chiste hack. Me refiero a que sí, como que uno se va desencantando Sí, no. de la vida en general, pues de la vida en general y lo va viendo todo más oscuro y tal. Y sobre todo siento que el cine ya no tiene el lugar que tenía en el siglo XX. Pues Pero- digamos, esta película está ahí rozando ya a finales del siglo XX, donde todavía el cine estaba en un lugar, digamos, de privilegio, pues ya, digamos, ya estaba apareciendo el internet, o por lo menos pues a nivel, digamos, masificado, ¿no? Porque supuestamente apareció en los 70, según dicen, pero ya estaba, digamos, Para el mundo. apareciendo así, ya había eh, videojuegos, ya había otros, digamos, otros lenguajes audiovisuales que empezaron a armar como este ecosistema audiovisual que hoy en día ya es casi puro ruido. Entonces siento que hoy en día ya como que el cine no importa. Y siento que pues todavía hay una industria y todavía hay salas y todavía hay estrenos y todavía hay pendejadas, pero no importa tanto como importaba en el siglo XX. Entonces siento que pues hoy en día me gusta, o sea, como que es más viable o factible hacer un podcast, hacer una serie web, hacer un contenido para internet y aún así pues ejercitarse en el manejo del lenguaje cinematográfico o el lenguaje audiovisual, bueno, que empezó siendo solamente el lenguaje cinematográfico y encontrar como una realización allí que aspirar a hacer una película para que dure semana y media en salas y no pase nada, porque pues tampoco creo que uno vaya a lograr llegar a la industria, a, digamos, a las grandes ligas de la industria internacional o norteamericana para tener esto. Pues no, o sea, siento que uno en esa época lo soñaba porque era muy ingenuo. Hoy en día uno ya sabe que no se va a Que no lograr, se o puede. sea, no se va a lograr. Pero estaba pensando, tú hiciste una columna en El Espectador sobre los reyes del mundo. Ajá. Y es algo que igual dijiste ahora, que es como la gente está empezando a hacer cine o pensando solo en llegar a los, a los festivales y así, ¿no? Y que sea famoso. Y es más una cosa de hacer cine por el yo, o sea, por el que ese personaje, el director figure, y no por el cine como tal. Entonces, digamos que igual podrías, o sea, si esa es tu filosofía de vida, si eso es lo que piensas sobre la gente pues haciendo cine ahora, igual podrías hacerlo y subirlo a YouTube, ¿o no? Sí, sí, O podría sea, ser. porque finalmente, ¿cuál es? O sea, es lo como que eso es lo que estás criticando, pero es igual la finalidad es más como por amor, o esa finalidad, ¿cuál sería? O la finalidad igual es que, o solo se puede hacer si eres de las grandes ligas y lo van a ver así como Happiness o este otro cine. Pues que yo siento que sí, o sea, como que de pronto la realización del realizador, vaya la redundancia, estaría en tener la oportunidad de ejercer su oficio, ¿no? Y de expresar o comunicar cosas que quiere comunicar usando el lenguaje cinematográfico / audiovisual. Entonces, siento que uno se puede realizar, y yo incluso ya me siento realizado con las pequeñas cosas que he hecho y que han medio circulado por ahí por internet, aunque no tengan así como millones de views, pero digamos que se ha completado ese círculo de un emisor y un verlo. receptor o de alguien que hace una obra y que esa obra llega a un público y ese público, digamos, manifiesta que vio la obra y así, pues haya hate o haya loas, pues como que se cierra el círculo, ¿no? Sí, lo importante es que se vea, que haya como ese diálogo con Sí, el exacto, espectador un que haya poco. un diálogo. Entonces siento que sí, plataformas como YouTube y eso posibilitan que se dé ese diálogo y que se cierre ese círculo sin necesidad de estar en esa liga, que también es una cuestión de élite de las distribuidoras, de las exhibidoras, de las grandes plataformas. Y siento que hoy en día aspirar a eso es un poco más una cuestión como, sí, como eso de lo que tú decías, como de estatus, ¿no? Como de seré cineasta sí y solo sí estrene en Cine Colombia y me quiten la película a la semana y media y por ahí 2 o 3 críticos digan cosas muy condescendientes, porque siempre dicen cosas muy condescendientes y ya. Y como que terminan de hacer esa película y la película sale de cartelera y no termina pasando nada con esa película y nadie se acuerda de esa película después. Y esta gente termina toda endeudada y todo eso es para eso, o sea, para decir como, sí, hice una película y qué, y es como, no, o sea, como que realmente no importa, siento que es más como, pues no decir más noble, pero siento como más sensato de pronto sería la palabra, como estar ejercitándose en el lenguaje, como si uno, pues igual también me interesara la literatura y me interesa escribir, entonces como que uno diría como, en la medida en que escriba todos los días, así sea un poquito difícil publicar, bastante difícil publicar,
y no se llega a publicar, pues en la medida en que tenga la disciplina de escribir todos los días y de conseguir mis ficciones, pues me consideraré escritor. Y entonces como realizador audiovisual, alguien podría decir también, en la medida en que esté rodando, en que esté editando, en que esté haciendo productos, decían productos pequeños o productos que de pronto no van a llegar a las salas, pero en la medida en que ejercite el lenguaje audiovisual o me ejercite comunicándome con el lenguaje audiovisual, pues podría encontrar de pronto una realización más allá de X o Y estatus. Bueno, pues publica tu corto. Él hizo un corto hace poco que en verdad me parece que está muy bueno. Que es, además son unos, De los terroristas. sí, son como unos terroristas que están secuestrando a alguien. Y hay uno que es muy fan del cine. Entonces empieza ahí a hablar de cine y es muy gracioso también ese contraste, me parece chévere. Que puede también ser como estos personajes pues, que son políticamente incorrectos claramente porque son unos terroristas que están secuestrando a alguien. Y también ver cómo que pueden tener gustos y así, me parece chévere. Sería chévere que el mundo lo vea. Entonces, públicalo en alguna parte, si no lo vas a poner en festivales, por favor. O bueno, lo pasas por festivales y después lo subes y todos lo vemos. Porque en verdad que está chévere. O sea, sí me parece que vale la pena igual ver algunas cosas que no. Pues a veces por un poco esa industria uno no termina viéndolos. Ya, hazlo. Lore, gracias. Y bueno, pues muchas gracias, David, por acompañarnos. De verdad que es un placer tenerte acá. Es muy chévere pues hablar contigo porque en verdad eres muy polifacético y tienes muchos conocimientos y sabemos que te gusta mucho el cine. También es un podcaster, además de todo lo que dije al inicio, como de 20 cosas. Rayones de Cine es un podcast que sí es muy tuyo, digamos, y ahorita ya empiezan con otro proyecto de otro podcast. Que se llaman Paranoias Heterosexuales. Que se llama Paranoias Heterosexuales. ¿Por eso tu insistencia en lo heterosexual? No, al revés. Gracias. Te voy a decir lo que sea. Entonces, sí, supongo que ya prontito saldrá ese proyecto, que será un éxito como igual siempre te va muy bien en internet. Felicitaciones. Aunque no, internet o sea, digamos, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque a veces, digamos, tanto ruido y tanta, o sea, mejor dicho, tanta inmediatez en cuanto a la respuesta del público, o la no respuesta, porque el silencio también es una respuesta, puede hacer que también el realizador o el que esté creando contenido se despiste y crea como que tiene que estar al servicio de la audiencia, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, un escritor escribe su novela o su libro de cuentos y se demora tanto publicándolo, cosa que es muy frustrante, que cuando ya se publica, pues ya no le importa, ¿no? Es lo que Hemingway llamaba un león dormido y pues da igual. Entonces ese da igual, pues puede hacer como que, pues si el libro lo dieron 10, 20 o 100, pues ya da igual porque pues ya a estas alturas se está escribiendo otro y está concentrado en esa otra cosa. Pero digamos, yo hago un video hoy, o bueno, ustedes hacen un video hoy, lo publican mañana y tiene una recepción desde ese mismo día, desde el momento en que está publicado y una comunicación con el público, pues como que eso, claro, cierra el círculo de comunicación, pero también puede generar que caigan en la trampa de querer complacer a ese público. Y el público de internet es muy tóxico. El público de internet primero quieres que publiques todos los días. Y si publiques todos los días, dices, otra vez publicando todos los días, que mamero estoy publicando todos los días. Y no publicas, ¿y por qué no publicas? Sí, no publicas, ¿y por qué publicas? Publicas un video largo, qué video tan largo, qué mamera. Publicas un video corto, qué video tan corto, qué mamera. O sea, el público de internet es un fastidio. Entonces, a veces hay como que medio escucharlo, pero no escucharlo. Es raro, es confuso. Hay pues como que escucharlo de lejos. O sea, puede ser igual como el debate que estamos teniendo con los espectadores y uno también, que nosotros nos lo hemos preguntado en lo que hacemos, porque también es como, o sea, ¿qué buscamos con esto? No, la fama internacional, pues no, o sea, la verdad es que disfrutamos mucho hablar, o sea, como estar aquí los tres, hablar, o sea, cuando tú no estás, cuando lo hacemos Principalmente como que el proceso, lo que estudiemos previamente, o sea, como leer filosofía, ver las películas y todo el proceso como proyecto que hemos hecho los tres, pues es lindo, más allá como de si lo ven 100 personas, 800 o es lo más que un sea. ejercicio también por y de pasión gusto, y por gusto, sí, propio en realidad, más que querer llegar, o sea, obviamente está chévere que lleguemos a las personas, que podamos discutir y demás, pero también es un obligarnos a hacer las cosas que nos gustan que a veces no podemos hacer por nuestras múltiples ocupaciones. Que es como, bueno,
pues estudiamos filosofía, pero qué bonito volver a la filosofía desde otro lado, desde otra visión que no sea tanto la académica. Y por otro lado, pues seguir viendo cine, que es algo que hemos hecho por mucho tiempo y que nos gusta y que a veces no nos queda tiempo. Entonces sacarle ese tiempo también como obligándonos con el proyecto es chévere, porque es obligarnos a algo que sí nos gusta. Sí, igual, o sea, me parece que el círculo que nos pasa en el cine club también a veces, que uno hace un cine, o sea, creo que cualquier persona que haga un cine club sería muy raro que espere que lleguen 800.000 personas y que además que por esa labor se vuelva pues un famoso o algo así. Es más bien que uno hace esa labor por el mismo ejercicio de verla y hablar con, a veces va una o dos personas y no es como que uno diga, no, no puede ser, no. Solamente con el ejercicio de, me parece muy chévere que solo, o sea, el mismo hecho de poder hablar con alguien de una peli que acabas de ver, ya eso es como la finalidad. Entonces, pues eso nos parece chévere. Sí, O sea, es si como alguien el comenta y compartir eso algo ya. que nos gusta. O sea, obviamente nosotras comentamos acá y nosotras escogemos y estudiamos y toda la cosa, pero también es chévere llegar a otras personas que también desde diferentes lugares comenten, que eso como que siempre ha sido Eso también la nos idea. gusta. Como con el Cine Club también, como que chévere llegar a gente que tiene visiones tan diferentes y ve las películas desde perspectivas re Súper inimaginables. O sea, es diferentes. como... Pero bueno, sí, ya. Pero bueno, entonces estaremos viendo tu podcast y en verdad muchas gracias por sacar el tiempo de venir acá. Gracias por Gracias, venir, gracias. por acompañarnos. Gracias por invitarme, muy chévere. Se pasó bueno. Uy, y ustedes cuéntenos pues qué tal las pelis y ahí estamos hablando. Sí, Gracias, gracias. chao.